a esta asamblea pretender dictar cátedra sin practicarla. En esta asamblea, este canal ANTV es realmente un instrumento de manipulación, de discriminación, de abuso, de excesos, lo mismo que Venezolana de Televisión. Entonces es muy difícil que a los españoles les importe que ustedes estén haciendo este tipo de denuncias, sobre todo en un país, en una asamblea que no las practica. Aquí están hablando de la reforma del Código Penal español. Bueno, yo les digo, en la Comisión de Política Interior tenemos 3 años con la reforma del Código Penal paralizada. Paralizada. Entonces, ¿en dónde estamos nosotros pidiendo y esgrimiendo argumentos contra un código penal en otro país y nosotros ni siquiera hemos podido debatir y discutir lo que nos compete a nosotros? El control de los jueces por parte del gobierno sí es un tema preocupante. El monopolio del Estado en materia de medios de comunicación. El tema de la libertad de expresión no es realmente un tema frívolo, es un tema fundamental, pero sin la menor duda, en Venezuela es precisamente por esos mecanismos. Aquí no estamos hablando de leyes mordazas, aquí de lo que se está hablando es de la compra, de la intimidación, de la persecución de los medios de comunicación. En Venezuela hay que preocuparse de un año escolar que empieza y que no tenemos insumos. En Venezuela hay que preocuparse de agricultores sin semillas, de industrias sin materias primas, de comercio sin canales de comercialización, porque ahora por un decreto decidieron que el trabajo de toda una vida de construir canales de distribución y de comercialización, ahora hay que pasárselos al Estado venezolano para que los utilice como instrumentos de una próxima campaña. Eso es lo que está ocurriendo en Venezuela y nosotros pretendiendo ocuparnos de los problemas de España. Miren, la realidad es que en España va a haber un crecimiento este año del 3%. Esa es la realidad. La realidad es que en España todos los meses interpelan al gobierno, interpelan al presidente, interpelan a los ministros para que rindan explicaciones. Lo que aquí no ha ocurrido en estos 5 años. La realidad es que Venezuela decrecerá un 7% del PIB y tendrá una inflación del 170%. Esa es la realidad para nosotros no distraernos con problemas de otros países. Así que mejor no intenten darle lecciones a nadie sobre problemas que ustedes no han sido capaces de resolver, porque son ustedes los que no pueden abordar ninguno de estos temas y al contrario, no se miren en España, que es una economía que está creciendo y que está resolviendo sus problemas internos allá. Mírense en el espejo de Grecia, porque es una economía que ha colapsado como está colapsando la economía venezolana, porque los problemas de incapacidad, los problemas de corrupción están llevándola al colapso. Y muy pronto se verán ustedes teniendo que recurrir al Fondo Monetario Internacional a pedirle ayuda porque no sabrán qué hacer con la economía de este país. Así que ocúpense de la crisis venezolana y no se distraigan atendiendo los problemas de otros países que tienen quienes se ocupen de ellos. Es todo. Muchas gracias. Ajá. Tiene la palabra el diputado Darío Vivas. Señor presidente, señores diputados, yo llegué a pensar que en este debate sobre España, el hombre que se puso la franela y que se reconocía en España, yo pensé que iba a hablar, pero lo mandaron a salir, porque ahora se van a ver obligados, ya lo decía Blanquita, ahora se van a ver obligados a levantar la mano por este acuerdo. Los volvimos a obligar otra vez a levantar la mano por este acuerdo. Porque han dicho que son coherentes. Si son coherentes, rechazando la mordaza, tienen que demostrarle entonces, pues, que están en desacuerdo con la mordaza, porque el acuerdo que traemos es un acuerdo
en contra de la mordaza, la ley mordaza, que es aplicada en España y que nosotros rechazamos como demócratas, como defensores de los derechos humanos, como activistas de la participación y el protagonismo popular, la rechazamos. Y condenamos en todas sus partes todo aquello que signifique violar los derechos humanos. Ahí hay unos diputados que han hablado sobre ANTV y dicen que ANTV, ellos no salen. Él está hablando ante la televisión y dice él que no lo oyen. A él lo están viendo en la televisión y dice él que no lo ven. ¿Quién los entiende? Si lo están viendo, lo están oyendo, pero no los ven y no los oyen. Cantinflas, pues. Respetando al gran Mario Moreno. Respetándolo. Pero así actúa la derecha en este país. Ya lo decía Freddy, cuando planteaba, hablan de la inseguridad y la delincuencia. Cuando actuamos en función de ello, inmediatamente se ponen al lado de los delincuentes, porque en definitiva creo que son así. Porque ellos son los responsables de la política del paramilitarismo. Hablan del control de los medios de comunicación. Y el diputado que me antecedió, ¿qué hace ellos en Lara? ¿De quién es el informador? ¿De quién es el informador? Que controlan, niegan el derecho a la participación, generan allí, tienen varios medios de comunicación y vienen a hablar aquí que este gobierno revolucionario no permite que existan medios de comunicación. Y el que me antecedió está involucrado y dirige medios de comunicación. Imagínate tú. Ese es el que me antecedió. Y claro, tiene que defender el modelo capitalista, neoliberal. Claro que tiene que defenderlo. Hablan de crecimiento en España. ¿A razón de qué? ¿Afectando a quién? ¿Afectando a quién? Afectando ese crecimiento que le gusta a él y a la derecha, es la que afecta a la población española mayoritaria. Es la que le quita las viviendas a las familias españolas. Porque el que me antecedió tiene experiencia de cómo quitarle a las familias las viviendas. Y la tierra también. El que me antecedió. El que me antecedió. El que me antecedió. Ay, 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 y se picó. Le dolió. Porque cuando le dice la verdad, le duele la verdad. Cuando se dice la verdad. Habla de monopolio. Y tiene el que me antecedió. Hay un señor que llaman el negro, él no sabe quién es. De casa propia. De casa propia. Ando huyendo. Donde también creo que estaba involucrado el que me antecedió. La estafa de casa propia. Así que nosotros estamos aquí rodeados de una gente que no tiene moral y que no pueden venir a hablar aquí de ética, de derechos humanos, no tiene nada de eso. Y en todo caso, hoy, presionados seguramente por el hecho electoral, se quieren presentar hoy ante el país que no son violadores de derechos humanos y que no son defensores de derechos humanos. Resulta que si aquí se hubiese aplicado esta ley fascista, el compa aquel, el 11 de abril, el candidato perdedor, no hubiese podido escalar paredes, porque en esta ley mordaza
aparece que si alguien se atreve a escalar paredes para afectar alguna propiedad, pues inmediatamente tiene que pagar una multa. Así que el señor aquel que escaló la pared allá en la embajada de Cuba en Venezuela, el hombre araña, tendría que en todo caso bajarse de la mula, porque aquí se lo establece esta ley, si aquí existiera. Pero este no es un Estado fascista. Ellos están defendiendo a una política fascista, lo defienden ellos. Ellos defienden la no democracia, porque ellos dieron un golpe de Estado el 11 de abril. No puede haber coherencia en el planteamiento cuando salen a hablar aquí, a defender los que montaron la guarimba, a los que producto de la guarimba asesinaron a 43 venezolanos y venezolanas, a 43. Y dice que es un delito de información y de opinión. 900 compatriotas heridos atentaron contra colegios preescolares y los incendiaron para agredir a los niños y a los estudiantes. Así actúa la derecha. Quemaron centros de salud, quemaron universidades, quemaron preescolares, quemaron Mercal para negarle la alimentación a nuestro pueblo. Claro que es así. Y al mismo tiempo, además, acompañan y responden a todas las políticas represivas. Porque esta política de la ley Mordaza responde a la misma línea de la derecha internacional, financiada y amparada por el gobierno de los Estados Unidos y por el imperialismo norteamericano, que también discrimina, agrede y reprime a las minorías en los Estados Unidos. Esa es la misma política que vamos a estar viendo permanentemente. Nosotros la condenamos porque tenemos que condenarla como garantes de pueblos de paz y de garantía de la vida y de defensores de los derechos humanos. La debemos condenar y la seguiremos condenando. Y por eso es que aquí, en esta Asamblea Nacional, hoy, la bancada revolucionaria de los diputados y diputadas de la revolución, vamos a levantar la mano para aprobar este acuerdo condenatorio. Y no nos vamos a quedar allí. Nos vamos a desplegar también para que a nivel internacional dar a conocer cuál es nuestra postura y dónde está la contradicción de los que vienen aquí, financiados por la derecha venezolana, a intentar decirnos nosotros lo que tenemos que hacer en función de la democracia. Ellos que tienen como su tutela es los dirigentes de España, del PP y de la derecha internacional. Así que nosotros, estoy seguro que en esas reuniones que sostuvieron con el que salió corriendo, como decía Tania, Felipe González, que salió huyendo, seguramente les dejó a ellos, para que no repitieran lo que pasó el 11 de abril, le dejó a ellos seguramente esta ley Mordaza de cómo actuar para impedir que producto de algún golpe de Estado, que siempre lo han pensado y siempre lo han maquinado y siempre conspiran alrededor de ellos, poder utilizar estos mecanismos de violencia, de represión y de silenciar a los pueblos, a las organizaciones que luchan por la democracia. Así es la derecha, compatriotas. Así que nosotros, señora presidenta, señores diputados, nosotros vamos a votar este acuerdo, porque este acuerdo responde a lo que hoy los pueblos del mundo han venido permanentemente luchando en función de su emancipación, de la participación, del protagonismo, en defensa de la seguridad social, en defensa de los derechos humanos. Esto se van a